Vamos a, vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Y como la mayoría de ustedes saben, y a los que no, les comento que la semana pasada hemos comenzado una nueva serie expositiva que se encuentra en el libro, perdón, en la carta universal del apóstol Pedro, en la primera carta. Y la semana pasada justamente hacíamos una pequeña introducción, basándonos un poco en Primera de Pedro 1:1, y dábamos algunas reseñas, ¿cierto?, de quién era el autor divinamente inspirado, así también quiénes eran los destinatarios, de modo que nuestro entendimiento de esta carta pudiese ser mejorado, ¿cierto? Siempre sostenemos que es una necesidad primaria comprender ciertos aspectos del contexto de la palabra del Señor, de manera que no caigamos, ¿cierto?, en falacias o en ideas falsas respecto de la palabra. Es por eso que siempre tratamos de caracterizar un poco el contexto. Y siempre estamos recurriendo al contexto original en el cual el Espíritu Santo inspiró esto para no tergiversarlo, ¿sí? Así que bueno, la semana pasada, si usted no pudo ver la predicación y está interesado en seguir esta serie de predicaciones, está ahí un poco más abajo en la página, puede escuchar, adelanta hasta cuando empieza la prédica, no es necesario que escuche las canciones y puede oír esa predicación para que quede al tanto de lo que estamos haciendo. Amén. Y hoy vamos solamente a cubrir un versículo, sí, que es el versículo 2. No se asusten, no es que todas las semanas vamos a ir solo con un versículo. La verdad es que depende de la idea que encierra el versículo, pero para entender, ¿cierto?, lo que decíamos la semana anterior, y esta vamos a leer tanto el primer versículo como el segundo, donde se nos dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito Dios y Padre, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te ruego con toda humildad que tú puedas hablar a nuestros corazones esta mañana, Señor. Utiliza a quien predica y también, Dios, a quienes escuchan, para que en el ejercicio de la predicación todos seamos seriamente afectados por tu Espíritu, de manera tal que nuestras vidas sean transformadas y llevadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, el título de la predicación de esta mañana tengo una Biblia grande acá, no sé cómo instalarlo. Perdónenme un segundo. Va a tener que ser así nomás. Bien, el título de la predicación, como les decía recién, es el Dios Trino en acción. El Dios Trino en acción. Hay una palabra que para nosotros puede ser o no común, y es la palabra economía. La palabra economía viene del griego oikonomía, que significa administración y dirección de una casa. Alguna vez escuché decir a algún profesor de teología que economía son las normas dentro de la casa, las reglas dentro de la casa. Pues bien, nosotros creemos en un Dios trino. ¿Qué quiere decir esto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este Dios trino, ¿cierto?, un solo Dios en tres personas, en la Biblia nos presenta ciertos aspectos de la economía dentro de este Dios trino, referido a la función predominante que cada persona de la Trinidad tiene. Pues bien, creo que este versículo
apunta y señala un poco a eso. Obviamente no es exhaustivo lo que vamos a compartir esta mañana, pero sin lugar a dudas este versículo nos da pinceladas, nos aclara, ¿cierto?, muchos aspectos de esta economía interna en el Dios Trino, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor y básicamente vamos a hacerlo hoy en 3 puntos. Amén. La predicación de esta mañana vamos a señalarla en 3 puntos. Y el primer punto de esta predicación simplemente lo he desprendido del propio texto y habla de la elección. Dice el texto: elegido según la presciencia de Dios Padre. Elegido según la presciencia de Dios Padre. Recordemos que estos hermanos, en su contexto original, se encontraban siendo perseguidos, como decíamos la semana pasada, enfrentaban persecución, padecimientos. Entonces, la carta de Pedro debe llamarnos la atención porque comienza con una verdad teológica profunda. En tiempos que la predicación bíblica no es muy valorada en muchos ambientes, en muchos círculos aún cristianos, lo primero que establece el apóstol Pedro cuando va a traer dirección y consuelo a estos hermanos es justamente una verdad espiritual profunda. Y es que las verdades espirituales profundas son el sustento para la vida del creyente, es lo más importante, es lo más relevante. Usted puede traer, si tiene a alguien enfermo, usted puede darle, por ejemplo, paracetamol y eso va a aliviar sus dolores, pero no va a eliminar la causa de sus dolores. Pues bien, la verdad de Dios es la que elimina la causa de nuestros males. Exponernos a esta verdad, y es por eso que el apóstol Pedro no parte directamente consolando a estos hermanos o dándole alguna dirección particular, sino que él parte con una verdad profunda, y es esta verdad, ¿cierto?, de la economía de Dios, y parte diciendo: elegido según la presciencia de Dios. ¿Qué significa entonces? Primero, ¿cierto?, un término que es transversal en la Biblia. Desde el Génesis hasta el final de la palabra del Señor, tú te vas a encontrar con la palabra elección. Y aquí dice que Pedro les está afirmando a estos hermanos expatriados que ellos son elegidos según la presciencia de Dios. Entonces, ¿qué significa que ellos hayan sido escogidos por la presciencia de Dios? Y lo cierto es que, para traer una aplicación respecto de esto, cuando tú hablas de la elección de Dios, fue motivo de base y de fundamento para los hermanos que leyeron primariamente esta carta, y también lo debe ser para nosotros, hermanos. Entonces, cuando vamos al término, ¿cierto?, yo creo que todos entendemos elegido según la presciencia, pero esta palabra presciencia tiene la misma palabra, pero en el verso 20 se traduce de una forma diferente. En el mismo capítulo dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestados los tiempos postreros por amor de vosotros. Es la misma palabra, destinados. Entonces tiene que ver con eso. John MacArthur dice: la palabra no se refiere a un conocimiento de lo que va a suceder, sino a una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. Presciencia, escuche bien, significa que Dios planificó por anticipado, ¿cierto? Que Dios, eso es, presciencia, dice MacArthur, significa que Dios planificó por anticipado. No que hubiera observado desde antes, sino que es algo que Él determinó. En otras palabras, Dios lo ha decretado desde la eternidad pasada, la elección de sus hijos. Y mira cómo dice Romanos 8, 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta? Y no solo eso, mire, por ejemplo, en Efesios 1, 4 y 5, para afirmar esta idea, ¿cierto?, de la elección soberana de Dios.
Efesios, perdón si me demoro un poco más porque esta Biblia no es mi Biblia de mano. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en él, mire cuándo, antes, de nuevo se repite un término similar, ¿cierto? Según él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Dios? Si le preguntamos al texto, antes de la fundación del mundo. Ahora el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, vuelvo a repetir, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? No porque haya visto algo especial o distinto en ti o en mí. Aquí el texto lo dice, según el puro afecto de su voluntad. Ese es por mencionar algunos textos. Usted puede leer, por ejemplo, Romanos 9 y va a entender la misma idea. Añade el pastor MacArthur, dice así pues, Dios pensó y determinó por adelantado o predestinó la salvación de cada creyente. Entonces, cuando usted imagine la situación de estos hermanos y cuando la contrastamos, ¿cierto? Esta elección soberana al hecho de que estos hermanos estaban siendo perseguidos, de que estaban enfrentando tiempos difíciles, debe ser y debe haber sido para ellos, los destinatarios originales, un gran consuelo. Y debe ser el mismo consuelo que nos debe alcanzar a Dios. Porque si nos preguntamos nosotros, ¿quién podrá frustrar la salvación del Señor? ¿La podrá frustrar Roma? ¿La podrá frustrar los judíos adversarios del primer movimiento cristiano? En nuestros tiempos, ¿podrá frustrar la salvación del Señor la pandemia, la crisis, la enfermedad, la cesantía? ¿Existe algún poder humano que sea capaz de frustrar los planes soberanos de Dios respecto de la salvación de los hombres? Ciertamente, amados hermanos, no existe. Y mira cómo lo señala el apóstol Pablo también en Romanos. Dice el verso 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Escucha bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, escucha bien el contexto de esto, porque también este es un versículo muy mal utilizado, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿En qué contexto? En el contexto de que no existe poder humano, ni de las tinieblas, capaz de arrancarnos de las manos del Señor. Por lo cual estoy seguro, oye bien, iglesia, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por si faltase algo en este listado, el apóstol añade, ninguna otra cosa creada. Ninguna otra cosa creada. Nada tiene el poder de apartarnos de los brazos de nuestro Dios. Y ese es un gran consuelo hace 2000 años para estos hermanos expatriados y debe ser un motivo de gozo y de gratitud para nosotros hoy. Podemos ver entonces delinear algo, ¿cierto?, de esta elección soberana de Dios según esta presciencia del Padre en esta economía que decíamos al comienzo. Luego el texto sigue, dice, en santificación del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Por eso yo decía también al comienzo que este es un pasaje muy trino. En santificación del Espíritu Santo. Esta elección ocurre en santificación por el Espíritu Santo. Disculpen, estoy un poco... en santificación por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo nos apartó. Eso significa santificar, apartar, consagrar. Santificación, entonces, en un sentido posicional, ¿cierto?, es que el Espíritu Santo nos apartó. Y aquí surge una pregunta que para términos didácticos y de aprendizaje
tenemos que hacernos en algún punto de nuestra vida cristiana, y es ¿cuándo comienza la vida cristiana? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cuándo, con qué evento comienza la vida cristiana? Pues bien, la Biblia es clara en ese sentido, y la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Y el versículo más significativo, espero no estar aventurándome en esto, pero yo creo que sí, es justamente Juan capítulo 3, en la conversación de Jesucristo con Nicodemo. Usted ubica ese pasaje, ¿cierto? Voy a leer solo algunos versículos. Dice versículo 3 del capítulo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿escuchó bien?, no puede entrar en el reino de Dios. Y mira lo categórico que es el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Escuchó bien? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo ocurre esto, amado Señor Jesucristo? Verso 8. El viento sopla de donde quiere, el obrar soberano de Dios, y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es, de esa misma forma misteriosa a los ojos de los hombres. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al oír el mensaje del Evangelio y venir en arrepentimiento y fe, ese es el medio que Dios utiliza, ¿cierto? Pero previamente sus ojos tienen que ser abiertos a esta verdad, de modo que la pueda entender, porque como dice también el apóstol Pablo, en su libro, en su carta a los Corintios, ¿cierto? No, el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu porque no las puede discernir. Entonces aquí está esta santificación en el sentido de apartarnos. En teología se habla que es un acto monérgico. Mono, uno, ergo, energía. Es un acto, escúcheme bien, protagonizado exclusivamente por Dios. Y también llama la atención en el contexto original, ¿cierto?, que estos hermanos pudieron haber estado debilitados en su fe. Entonces, que Pedro les recuerde que ellos han sido santificados por el poder del Espíritu Santo, debió haberles fortalecido, habían sido apartados, consagrados, no por algo que ellos hubiesen hecho, sino más bien por el Espíritu Santo de Dios que los santificó, que los apartó, y no por su desempeño personal. Mira lo que dice segunda los Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, y leemos segunda los Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Pero nosotros podemos dar siempre gracias respecto de vosotros, o a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Este texto también usted lo puede acuñar a los primeros, a la primera parte de elección de Dios. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, de nuevo, en una idea muy similar a la del apóstol Pedro, mire lo que sigue: mediante la santificación por el Espíritu. Mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace esta obra del nuevo nacimiento y nos aparta para Dios, nos santifica para Dios, en lo que se denomina una santificación posicional. Hemos sido apartados, y la verdad y la fe en la verdad. Solo para mencionar, hay otro sentido de la palabra santificación en la Biblia, y es el sentido de progresión, donde se nos llama a seguir, a perseguir la imagen de Jesucristo. Y en esta sí, cada creyente tiene una participación, ya no es solo algo monérgico, sino que es sinérgico. Tú te dispones a ser santificado por el Señor, y obviamente también con la participación y guía del Espíritu Santo. Ahora, por el contexto que estamos leyendo esta mañana, yo me inclino a pensar de que Pedro está apuntando, señalando más bien a lo primero, a que el Espíritu Santo es quien nos ha apartado, ¿cierto? Nos ha apartado del pecado ahora para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor.
No termina ahí nuestro texto esta mañana y ya vamos al tercer punto. Vimos la elección de Dios Padre, la santificación por el Espíritu. Y lo tercero dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. El padecimiento, la persecución, no debían dejar pasivos a estos hermanos. Si tal vez ellos mal comprendían la idea de la elección y de la santificación en el Espíritu Santo como algo que Dios hace y entonces yo no tengo que hacer nada más. Aquí la idea se completa en el sentido de que esta obra de Dios tiene el propósito de una manifestación en la vida de ellos, en la vida nuestra. Es para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si bien la salvación es del Señor, ¿cierto? Dicha salvación siempre tiene un fruto, un resultado, una manifestación en quien recibe esa salvación. El texto esta mañana nos está diciendo para obedecer. Esta nueva situación de ser elegidos y apartados por Dios expone necesariamente una nueva naturaleza de vida. Y esa es la transformación que el Señor hace en nosotros y de la cual nosotros también somos parte. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? Propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí ese es nuestro carril natural de destino, amados hermanos. Buenas obras, una manifestación de santidad progresiva, de santificación progresiva. Debe manifestarse en nuestras vidas, aún en medio de nuestras luchas, de nuestras caídas, pero la vida de la persona que ha sido elegido y santificado por el Espíritu Santo es una vida que manifiesta, por cierto, una nueva naturaleza. Ya no vive para el pecado ya no es su Señor, ahora vive para su Señor que es Jesucristo y quiere obedecerle. Eso es súper claro, ¿cierto? La idea de obediencia, de someterse al señorío de Cristo. Muchos quieren dibujar o exponer a un Cristo que salva, y eso es una gran verdad, pero no a un Cristo que somete. Y ese es uno también de los grandes baches de el entendimiento de la salvación en muchos. Invitamos a las personas a repetir una oración y les garantizamos salvación, pero no les decimos que si tras esa confesión de fe no hay una manifestación de cambio de vida, de una regeneración espiritual, en verdad no ha sido alcanzado por Dios. Entonces no es solo aceptar la salvación del Señor, la obra que Él hace en nuestro corazón nos capacita también ahora para aceptar y obedecer sus mandamientos. Es la idea que nos está exponiendo aquí el apóstol Pedro. Pero hay un segundo término, ¿cierto?, respecto de Jesucristo. Ve que hemos hablado del Padre en la elección, del Espíritu Santo en la santificación, y ahora dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso yo decía que este es un texto muy trino. Ahora, esta idea de ser rociados con la sangre de Jesucristo tiene su alcance en la figura de Moisés del Antiguo Testamento, rociando al pueblo, ¿cierto?, con la sangre del sacrificio. Y este baño, ¿cierto?, de sangre para el pueblo significaba y sellaba el compromiso también de parte del pueblo, primero de la elección del pueblo, pero también de parte del pueblo para obedecer a Dios. Dice John MacArthur, el nuevo pacto en la fe, en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, no solo activa la promesa de Dios para dar al creyente una expiación perfecta por el pecado, sino también introduce al creyente en un pacto que incluye su promesa y compromiso, escuche bien, su promesa y compromiso de obediencia al Señor y su palabra. Hemos sido efectivamente salvos, la expiación es algo que se lleva a cabo en nuestra vida, pero así como se lleva a cabo esa gran salvación por medio de Cristo, también se debe llevar a cabo nuestra participación en la obediencia a Dios y a su palabra. Pedro entonces aquí al final del versículo, ¿cierto?, une estrechamente el acto de expiación
al acto de obediencia protagonizado por el creyente, la expiación protagonizada por Cristo y la obediencia protagonizada por el creyente. Es una vía que no se debe abandonar. Si la redención de Cristo fue efectiva, nuestra obediencia a Cristo también lo será. Ninguna circunstancia debe ser capaz de cambiar eso. Y otra vez, ¿cierto? Acudimos al contexto original y también acudimos a nuestro propio contexto, porque somos nosotros mismos quienes muchas veces nos justificamos. Nos justificamos y para todo, amados, tenemos una justificación. Tenemos una justificación para la falta de compromiso, tenemos una justificación para relaciones que son nocivas y no están bien a los ojos del Señor. Tenemos justificación para cualquier cosa, para cualquier tipo de pecado, para cualquier cosa que entendemos que no está bien a los ojos del Señor. Nosotros somos expertos justificándonos. Este texto esta mañana nos está advirtiendo que nuestras justificaciones, en la mayoría de las ocasiones, no son más que eso, justificaciones. Y se espera de parte nuestra que en cualquier situación en la cual nos encontremos, tengamos integridad delante del Señor. Y cuando nos equivocamos, cuando desobedecemos, tengamos también la integridad de reconocer que es por nuestra culpa, no es por tu vecino, no es por tu familiar, no es por tu tío, por tu tía, por tu papá, por tu mamá, por tu abuelito, eres tú, soy yo, quien ha decidido no obedecer. Pedir perdón al Señor y arrepentirse, ¿cierto? Es un cambio de dirección. Termina el apóstol Pedro, ¿cierto? Con un saludo muy paulino también, muy propio de la iglesia primitiva. Gracia y paz sean multiplicadas. Gracia y paz sean multiplicadas. Solamente decir que gracia y paz, por gracia somos salvos, y esa misma gracia nos ha puesto en una situación de paz y de reconciliación con Dios Padre. Como ve, hemos expuesto solo un texto para hablar de 3 puntos en particular y a modo de conclusión y para que usted lo recuerde. Dios Padre en la elección, ¿cierto? El Espíritu Santo en la santificación nos ha apartado y Jesucristo, ¿cierto? En la obediencia, en un compromiso que se debe manifestar a diario en nuestras vidas. El Dios Trino está en acción. Amén. Y también hay ciertos aspectos que nos corresponde a nosotros responder frente al Señor. Saber que también ningún tipo de dolor o padecimiento nos servirá de justificación a los ojos de un Dios que conoce absolutamente todo. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra. Yo estoy seguro que todos hemos sido confrontados, aún el más maduro de nosotros, el más comprometido, es confrontado por tu palabra. Te ruego que tú nos ayudes a vivir de manera tal que podamos agradecer tu elección, tu santificación, y también, Señor, podamos manifestar una vida de obediencia delante de ti. Y no tengamos constantes justificaciones, sino que tengamos un corazón íntegro delante de tu presencia. Te doy gracias, te alabo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.